Problema propuesto en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática Universitaria 2021. Consideremos la factorización prima o descomposición canónica de un entero positivo n mayor que 1 como esta expresión, p sub 1 al alfa sub 1 por, y así sucesivamente, hasta un p sub k elevado al alfa sub k, ¿no? Donde estos p sub i son números primos diferentes, que son los divisores de n, y los exponentes son enteros positivos. Se define la función p de n como el producto de todos los divisores primos del número n disminuidos en una unidad. O sea, p sub 1 menos 1 por, y así sucesivamente, hasta p sub k menos 1. Se dice que el número n es significativo si tanto p de n como p de n más 1 son divisibles por 42, ¿no? Es decir, p de n congruente con p de n más 1, congruente con 0, módulo 42. Encuentre todos los números significativos menores que 500. Como n y n más 1 son dos números consecutivos, necesariamente uno de ellos tiene que ser par. O sea, va a contener al factor primo 2. Entonces, el que es par, como va a tener el factor primo 2, acá sería 2 menos 1, 1. Entonces, los otros números primos disminuidos en una unidad tendrían que ser múltiplos. El producto tendría que ser múltiplo de 42. Y si va a ser múltiplo de 42, pero esos otros primos, como ya serían diferentes de 2, esos otros primos disminuidos en 1 serían números pares. O sea, ya estaría garantizado múltiplo de 2. Faltaría simplemente múltiplo de 21. Entonces, al menos uno de esos paréntesis, que son primos menos 1, debería ser múltiplo de 3 y al menos uno de ellos múltiplo de 100. Entonces, vamos a buscar aquellos números primos P que sean múltiplo de 2 y a la vez múltiplo de 3, pero aumentados en 1. Múltiplo de 6 más 1. Y también los que sean múltiplo de 2 y a la vez múltiplos de 7, o sea, múltiplos de 14, aumentados en 1. Aquí saldrían los números primos 6 por 1, 6 más 1, 7 como el menor posible, 6 por 2, 12 más 1, 13, 6 por 3, 18 más 1, 19, 6 por 4, 24 más 1, 25 no es número primo, así sucesivamente. Y al menos uno de ellos, múltiplo de 14 más 1, 14 por 1, 14 más 1, 15 no es primo, 14 por 2, 28 más 1, 29 sí es un número primo, 14 por 3, 42 más 1, 43 es un número primo, 14 por 4, 56 más 1, 57 no es un número primo, 14 por 5, 70 más 1, 71 sí es un número primo, y así sucesivamente. De estos dos n y n más 1, llamémosle n al que va a ser el número par. Si él va a ser un número par, entonces va a tener al menos un factor primo 2. El factor primo 2 al menos una vez. Ahora, tendría que estar multiplicado por algunos de estos números primos. Al menos uno de acá y al menos uno de acá. Ahora, si con el múltiplo de 14 más 1 estuviese el 29, 2 por 29 es 58. 58 por, para que sea menor que 500, entonces este número primo tendría que ser menor que 8. Y el único primo menor que 8 sería el 7. Pero 2 por 29 y por 7 nos da 406. En ese caso, tendríamos que analizar los consecutivos a 406, que podría ser el 405 o el 407. Pero el 405, su descomposición o su factorización prima es 3 a la 4 por 5.
Y el de 407 es 11 por 37. Cuando evaluamos la función P en cada uno de ellos, la función P acá sería 2 por 4, 8. No es múltiplo de 42. 10 por 36 no es múltiplo de 42. Entonces, m igual a 406 no sería un número significativo. Ahora, ¿qué pasa si ese número par, m, seguimos con el número par m, 2 por, si fuese también otro múltiplo de 14 más 1, pero que no sea múltiplo de 6 más 1, por ejemplo el 71, porque el 43 está en ambos, mira. 43 es múltiplo de 14 más 1, pero también es múltiplo de 6 más 1. Si P tuviese el 71, entonces acá sería 2 por 71, 142. Y 142 por el menor sería el 7, pero ya se pasaría de 500, no habría solución. Entonces no va a haber solución cuando ese par, el otro factor primo, aparte del 2, sea un múltiplo de 14 más 1, pero no múltiplo de 6 más 1. Tendría que ser ambos a la vez. O sea, tendríamos que buscar los números primos que cumplen las dos condiciones, y son aquellos múltiplos de 42 más 1. Entonces, el m debe tener al menos un factor primo de esta forma. Sería 42 por 1, 42, más 1, 43. 42 por 2, 84, más 1, 85, no es un número primo. 42 por 3, 126, más 1, 127, si es un número primo. 42 por 4, 168, más 1, 169, no es un número primo. 42 por 5, 210, más 1, 211, si es un número primo. Y ahí nomás, porque el siguiente posible, 2 por ese siguiente ya se va a pasar de 500. Entonces, estas serían las posibilidades para el número par. Ahora, en el caso que sea 2 por 43, entonces vamos a tener acá 2 por 43, 86. Y los múltiplos de 86 menores que 500. 86 por 2 sería 172. De ahí le sumamos otra vez 86, sería 258. Le sumamos 86, o sea, sería 86 por 4, 344. 86 por 5, 430. Ya. Bien, el otro ya se va a pasar de 500. Entonces, para cada uno de ellos tendríamos que analizarle los dos consecutivos. Para 86, por ejemplo, tendríamos que ver el 85 y el 87. Y analizar si la función P para cada uno de ellos también es múltiplo de 42. Como 85 es 5 por 17, la función P sería 4 por 16, que no es múltiplo de 42. 87, 3 por 29. P de 87 sería 2 por 28, que no es divisible por 42. Por lo tanto, con 86 no habría solución.
Lo mismo se puede verificar con cada uno de los otros y se va a encontrar que no va a ser solución. Pasamos entonces al 2 por 127. Pero en ese caso, 2 por 127, que sería 254, sería el único posible, porque su doble ya se pasaría de 500. Entonces, para n igual a 254, tendría que analizar sus dos consecutivos, o el 253, descomponer en factores primos para poder evaluar la función P. Y se puede determinar que en ninguno de estos dos casos la función P va a ser divisible por 42. Entonces, la única solución posible, si es que no existiese, sería el 2 por 211 para el número par. Dos por 211, 422. Y tendremos que evaluar sus dos consecutivos. El 421 y el 423. 421 es un número primo. Por lo tanto, el P de 421 sería 420, que sí es divisible por 42. Entonces, acá ya tenemos una solución, ¿no? La pareja 421 y 422. Y cuando aplicas el P de 423, no va a salir divisible por 42. Por lo tanto, la única solución va a ser N igual a 421. Y por lo tanto, el N más 1, 422. Entonces, la única solución es n igual a 421, el único número significativo menor que 500.